La Fuerza Aérea de Estados Unidos movilizó aviones de combate luego del ingreso de un avión no identificado en el espacio aéreo restringido de Washington. Esto obligó a cerrar la Casa Blanca y las calles cercanas al Congreso. Justamente estas restricciones para entrar en el espacio aéreo de la capital se endurecieron tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y en Washington. Aunque los medios de comunicación suelen hacerse eco de los fenómenos extraños, menos que en otras épocas, lo cierto es que, por lo menos a Europa y a España en concreto, no ha trascendido demasiado algo que ocurrió el 26 de noviembre pasado. Un caso que debería haber tenido mayor repercusión por la importancia que pudo haber tenido, y sin embargo pues no hemos conocido mucho. Y es que en ese día, el día 26 de noviembre, la Casa Blanca y el Capitolio fueron cerrados durante unos momentos porque un objeto volador no identificado invadió el espacio aéreo restringido, que hace lógicamente que se pongan todas las alarmas en marcha, sobre todo después de todos estos atentados terroristas que desgraciadamente hemos tenido. Bueno, pues para saber qué ocurrió realmente y la repercusión que eso ha tenido, vamos a conectar con Estados Unidos, con Xavier Guzmán, para que nos cuente qué sucedió realmente ese día 26 de noviembre. Xavier, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues saludos a todos. Encantado de tenerte en el programa una vez más, y es que nos ha sorprendido mucho esta noticia que tú nos hiciste partícipes, porque en realidad no apareció en ese momento. Después sí que ha aparecido muy tímidamente en algunos medios, pero casi ha pasado desapercibida, y la verdad es que es muy curioso, ¿no?, que esto suceda. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió el pasado 26 de noviembre que llegó incluso a poner en alarma a los servicios de seguridad de la Casa Blanca? Sí, ese día lo que sucedió es que de repente hicieron lo que se llama un lockdown, o sea, se cierra todo el sistema dentro del Capitolio porque aparentemente un objeto no identificado había cruzado el espacio no autorizado. Después del 11 de noviembre, después del 11 de septiembre, se definió como espacio de seguridad de lo que es la Casa Blanca y el Capitolio. Entonces, cada vez que ocurre algún evento de alguna aeronave que circule sin identificación, entonces se hace el procedimiento que se llama el lockdown, como un encerramiento de seguridad. Entonces, ese día ocurrió, salió en las noticias, supuestamente que era una nave, porque en los radares habían visto, y digo textualmente lo que ellos dijeron, una nave no autorizada en el espacio aéreo. Luego, después de más o menos casi una hora, se levantó el procedimiento, pero en ese momento nadie sabía qué mismo había pasado, hasta varias horas después, en que dicen que era que habían visto en el radar una especie de blob, que es como una burbuja, algo, y asumían que se habían equivocado y que era una bandada de pájaros, lo que habían visto en el radar. Y a partir de ese momento, pues todo fue, que fueron pájaros, que fueron aves que habían visto y que no habían identificado correctamente. Entonces comenzaron a decir una serie de situaciones, por ejemplo, que los radares de seguridad son viejos, no están actualizados, no identifican. Pero el asunto no es ese, el asunto es que NORAD, que es el sistema de seguridad que monitorea todo el espacio aéreo de los Estados Unidos y Canadá, ellos tienen equipos que son actualizados y que pueden identificar y definir cuando un objeto es realmente un animal, un ave. O sea, tienen la capacidad. Entonces había muchos periodistas contactaron con NORAD a preguntar qué en realidad había pasado, pero ellos simplemente habían dicho que fue una falsa alarma, pero ni niegan ni confirman
que hayan sido aves. O sea, no quieren decir exactamente qué fue lo que se visualizó en los radares. Uh-huh. Y ahí quedó el tema. O sea, prácticamente los noticieros después de todo eso simplemente confirman fueron aves, porque así los dicen las autoridades, y el tema murió. No hay ninguna otra referencia, no hay ninguna otra información, no hay testigos, no hay ningún otra confirmación. También te debo decir que cuando ocurren este tipo de situaciones, pues automáticamente salen aeronaves a patrullar el espacio y verificar. Un helicóptero había notado un grupo de aves, pero estaba fuera del rango de lo que se considera el espacio de seguridad. Entonces, y es muy raro que aves, especialmente en esta época que ocurren las migraciones, pasen por ese espacio de seguridad asignado, que es lo que muchos expertos han opinado. Entonces, realmente, para una gran mayoría, que eso quedó como un susto tonto, algo inesperado, pero para otros, otra gran mayoría quedó una gran incógnita. Uh-huh. Ahora, uh-huh, no se debe descartar la parte política. También debemos estar conscientes de que está el procedimiento de impeachment, uh-huh, el juicio que le están haciendo en el Congreso, en la Casa de Representantes a Trump. Entonces, todo puede ser posible con este gobierno, uh-huh, que haya sido alguna especie de acto político con la finalidad de como decir, interrumpir este proceso o crear algún caos dentro del proceso y un poco detener este tema. Uh-huh. Y sacar la atención de lo que está ocurriendo en lo político para desviarlo. Pero todo puede ser posible. Xavier, la opinión pública y los medios de comunicación se hicieron mucho eco de esto, porque ya digo, es que aquí prácticamente en los noticieros importantes no se ha dicho nada, y yo lo he encontrado buscando un poco, haciendo esfuerzo, ¿no?, de encontrar algún medio español, muy pocos, ha sido muy poquito, y algún medio europeo he encontrado alguna cosita, pero muy, muy ligera. Sin embargo, en los Estados Unidos la repercusión que ha tenido en los medios ha sido importante. Te digo que no. O sea, solo fue la noticia del momento en aquel día, durante el periodo que ocurrió el evento, y luego de ahí prácticamente como que se lo escondió bajo cortina o bajo la sábana, como que no se le ha dado más importancia. Uh-huh. Simplemente algunos medios de comunicación que trataron de obtener más información, como te digo, de NORAD, que es el grupo más grande de seguridad que existe, que patrulla prácticamente todo el espacio aéreo de Norteamérica, y de allí nada más. O sea, solo ocurrió en el momento, noticia importante, y desapareció. Uh-huh. Y como tú dices, aquí yo también he tratado de buscar más información sobre el evento, tratando de ver en los grupos que hacen investigación ufológica, pero no hay nada. Uh-huh. Es la misma noticia, fueron una bandada de pájaros y punto. O sea, no, y ahí quedó. Yep. Y es bien extraño porque, como te digo, o sea, hay tecnología que te permite distinguir lo que es una aeronave en sí y versus lo que pueden ser aves. Entonces, claro. Hay mucha gente que está intrigada por eso. ¿Cómo es posible que teniendo una tecnología de ese tipo no se pueda distinguir y simplemente se dé este tipo de confirmación que fueron unas aves, y por eso se cerró el entorno por una hora? Es que es muy extraño porque, claro, si fuesen aves, como tú bien dices, con esas tecnologías, ellos saben perfectamente lo que está pasando, y me parecería muy poco probable que se cerrasen instituciones tan importantes como esa simplemente por una presencia de aves, o sea, que algo tuvo que haber, uh-huh, más allá de las aves. Pero la verdad es que
Esto tiene precedentes. Si nos vamos a la historia de Estados Unidos, nos encontramos muchas ocasiones en las que los ovnis se han visto en la capital federal. Quizá la más importante, la más conocida, la que ha pasado a la historia, sobre todo de la ufología, es la que tuvo lugar en el año 1952, concretamente la noche del 19 al 20 de julio, cuando, pues pasó algo parecido. Lo que pasa es que en este caso los ecos que aparecían en los radares eran muchos y que se estuvieron repitiendo durante varios días posteriormente. Se llegó incluso en aquel momento a dar la orden a los aviones de combate norteamericanos, a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, para que abatiesen a los objetos no identificados, y eso provocó incluso que los científicos más importantes del país, entre ellos estaba Albert Einstein, hiciesen una manifestación delante de la Casa Blanca, lo que obligó a las autoridades del país a retirar esa orden de abatir estos objetos, porque claro, nadie sabía lo que eran, y podían ser, los propios científicos decían, bueno, es que antes de abatir algo tenemos que saber lo que son, ¿no? Porque fíjate que si son de otro planeta y realmente les disparamos, pues lo que se puede montar aquí. Y aquello fue muy interesante, y bueno, como digo, no es la primera vez que ocurre. Lo que pasa es que hay cosas que han cambiado. Es decir, en aquel momento se le dio mucha repercusión a nivel de medios, y cosas que no han cambiado. En aquel momento también se habló de intentar explicarlo como fenómenos atmosféricos, inversiones térmicas, se dijo de todo, ¿no? Y ahora parece que le ha tocado el turno a los pájaros, ¿no? Parece que sí, porque te digo, no hay ni siquiera imágenes. Porque en otras ocasiones, en lo que ocurrió en 52, sí tú puedes encontrar que hay algunas fotos de los radares en donde se ven las luminosidades dentro del área, y sí hay referencias de eso, o sea, hay información, no es algo inventado, algo que existió y pasó. Pero con este evento de acá, todo pasó y ya, eso es todo, o sea, no hay nada, no hay algo que pueda verificar, es simplemente la palabra de los altos funcionarios que manejan el espacio aéreo, y eso basta. Me imagino que con la ley que tenemos para libertad de información, en algún momento alguien ha de pedir que se libere esa información. No ahora, obviamente, porque es algo reciente, y debes dejar que pase, creo que un mes antes de hacer la petición. Pero yo estoy muy seguro que alguien va a pedir que liberen la información sobre ese evento para tener mayor, para tener información más concreta de lo que realmente ocurrió. Ahora, vuelvo, insisto, si fue algo planeado políticamente, pues lo hicieron muy bien, con el fin de contrarrestar el proceso político que está en camino acá, y que nos tiene a todos un poco ya hasta la cabeza con tanta pelea. Entonces, como te digo, todo es posible. Todo es posible. Ciertamente. Quizá también habría que no perder de vista todo lo que ha pasado recientemente en relación con noticias del fenómeno OVNI en Estados Unidos, porque recordábamos y hablábamos contigo hace poco también, pues, de todas esas noticias que nos han llegado del reconocimiento por parte de algunas instituciones como las Fuerzas Aéreas, de que los pilotos sí que han visto objetos no identificados, lo que se salió anteriormente. Es decir, parece como si hubiese... Yo no digo que porque esto a lo mejor sea un poco conspiranoico, ¿no? Como si hubiese una especie de planificación de ofrecimiento de noticias, ¿no? Pero esto podía estar, si queremos ser, entre comillas, malévolos y conspiranoicos, podía estar dentro de una de esas argucias, ¿no? Que a veces la CIA o algún servicio que a lo mejor ni siquiera conocemos se dedica a programar para que la opinión pública vaya hacia donde ellos quieren que vaya. Es posible. Digo, yo no descarto nada, porque acuérdate que también Trump, el gobierno de Trump le ha declarado la guerra también a los entes de seguridad, como el FBI, la CIA. O sea, él no está contento con esas agencias de investigación. Entonces,
es posible que sea algo en contra de él o de él tratando de cubrir algo o algo que realmente es de misterio y que tendríamos que llegar al fondo del asunto. O sea, quedan abiertas varias incógnitas sobre el tema. Y yo he buscado, como te digo, he buscado información, incluso hay un blogger que tiene su propia página que yo lo sigo, que por lo general él obtiene información de diferentes medios, pero hasta él no sabe qué explicar sobre lo que sucedió en aquel día. O sea, fíjate el nivel de oscuridad, vamos a decirlo así, que existe sobre ese evento. Uh-huh. O sea, es extraño. Fue algo realmente extraño y extraordinario, porque fue algo que pasó, ¿no? Es la capital, el presidente, puede ser todo lo que sea él, pero igual es el presidente del país. Entonces, uh-huh. Y luego todo se va quedando en silencio, como que si no hubiera pasado nada. Entonces, es bien extraño, por eso te compartí la información y te contacté, porque pensé que a lo mejor ustedes, por lo general los medios internacionales a veces tienen un poco más de detalles en los hechos, porque tratan de buscar más, pero parece que esta vez nadie ha podido tener mayor información. Entonces, eso es lo extraño. Queda eso abierto. Efectivamente. Uh-huh. Fíjate, incluso yo he encontrado así como cosa extraña y puedo decir incluso que pintoresca el hecho de que no sé si eso se dijo allí o no se ha comentado con tanta intensidad, pero en algún lugar he leído que también se apuntó como posible explicación a lo que provocó este cierre, el hecho de que fuese un globo sonda lo que entró en el espacio aéreo prohibido, lo cual todavía es más extraño, porque claro, un globo sonda, no se lanzan globos sonda en estas zonas, y bueno, en el caso de que hubiese sido un globo sonda, sí que es muy fácil de detectar. Cualquiera, ya ni siquiera hace falta tener medios especiales, simplemente un observador con unos mínimos conocimientos sabe distinguir inmediatamente un globo sonda. Entonces, el hecho de que también se plantease eso, a mí me dice dos cosas. Primero, que hubo probablemente algo más que una bandada de patos, es decir, algún objeto que fue lo que provocó el pánico. Y por otro lado, si no es así y es una argucia más, estamos volviendo al clásico culpable de los ovnis, porque en los años 50 y 60... pues los ovnis siempre eran interpretados como globos sonda por parte de las autoridades, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Aquí en España, bueno, la de globos sonda que han sido achacados, ¿no? Cuando se veía un ovni, enseguida, pues es un globo sonda. Es un recurso fácil, ¿no? Entonces, el hecho de que aparezca otra vez este agente culpable de ovnis muchas veces, a mí me ha llamado la atención, y por cierto, solamente lo he visto en un medio, no ha sido algo que se haya dicho de manera generalizada. ¿Tú tenías información de esto? No, por eso te digo, o sea, yo he buscado, pero no he encontrado algo sobre eso, no. Y si hubiera sido una sonda o un globo meteorológico o lo que sea, por obligación tienen que notificar a las autoridades, porque si va a cruzar el espacio aéreo restringido, tiene que ser notificado, tiene que pedir autorización. Entonces, a mí no me parece que esa es una explicación lógica. Obviamente, si la están diciendo es para la gente que no sabe el sistema de seguridad que existe alrededor de la Casa Blanca y del Capitolio en general. Es para alguien que, como para contentar al resto de la población que no tiene ese conocimiento. Pero quienes sabemos, o sea, cómo se maneja el sistema de seguridad acá, si era una sonda de ese tipo, ellos tenían que haber pedido autorización, quien quiera que la haya enviado. Uh-huh. Y ya se hubiera conocido, o sea, ya alguien hubiera salido a decir, oh, no, fuimos nosotros. Digamos que fue una escuela o una universidad que estaba haciendo algún experimento y por el viento o algo se movió de la trayectoria y entró en el espacio aéreo. Pues obviamente esa universidad o esa escuela tenía que haber salido a decir, miren, no, fuimos nosotros.
no fue intencional, fue algo que el clima, el estado del tiempo modificó la trayectoria y causó el pánico. Pero no hay esa información. O sea, te digo, yo he buscado, incluso con este blogger, que él no tenga la información ya es sorprendente. O sea, ya, con eso te puedo dar, como decir, la pauta de que no existe algo concreto sobre el asunto. Uh-huh. Esta persona es una persona que tiene ciertos contactos y siempre publica, cuando hay ocurrencias bien extrañas, él siempre publica y pone, comparte ciertos links o información donde uno puede ir verificando y obteniendo, añadiendo más datos para llegar a una conclusión. Pero para que esta persona no la tenga, ya deja abierto el camino a muchas teorías. Uh-huh. Y encima, pues esa actitud ambigua del Comando de Defensa Aeroespacial, el NORAD, que uh-huh. nos ha dejado peor que si hubiese dicho lo de siempre, ¿no? Si hubiese hecho lo del globo sonda, hubiese hecho lo de cualquier otra de las explicaciones. El hecho de que ni afirma ni niego, eso es lo verdaderamente uh-huh. curioso. Normalmente no suele hacer esto, normalmente suele decir una hipótesis. Recuerdo pues cuando en la época del proyecto Libro Azul, famoso el propio Heiner, ¿no? Que lo contrataban para eso, y luego el hombre pues se avergonzó de lo que tuvo que hacer durante algún tiempo, ¿no? Y cuando se convirtió en apóstol de la ufología. Pero es muy habitual que las fuerzas aéreas, en este caso este comando, que es un comando específico, como tú bien has dicho, y que además con una tecnología, imagino que debe ser casi de película de James Bond, lo que tienen ahí metido uh-huh. Suelen tenerlo siempre bajo tierra, en bases subterráneas, protegido, pues es vital para la defensa del país el que ese sistema de radar y de vigilancia no caiga y está muy protegido, y desde luego tiene que tener una fiabilidad y una precisión a la hora de identificar las amenazas muy elevado, y que una agencia como esa, con esa capacidad, con ese poderío, ¿no? Y esos recursos, que simplemente se atreva a decir puede ser o no puede ser, ni afirmo ni desmiento, es que está incluso cambiando el paradigma de la comunicación por parte del gobierno norteamericano sobre este tema. Yo la verdad es que estoy bastante sorprendido, no sé si a ti te pasa igual, pero es que estoy notando un cambio, no sé si es la administración Trump o lo que es, estoy notando un cambio que hasta ahora eso no había ocurrido. Es decir, los anteriores gobiernos eran mucho más contundentes, eran mucho más seguros a la hora de emitir una explicación, y estoy viendo ahora, pues a lo mejor fruto también de la situación, como tú bien dices, política, que no es precisamente la más fuerte que puede tener ahora mismo el presidente, pero el que todo un NORAD diga ni afirmo ni desmiento, pues está creando una inquietud en la opinión pública muy alta, pienso yo. Uh-huh. Es verdad, o sea, es bien extraño, y yo en lo personal, o sea, aunque me gustaría que sea algo de misterio y haya sido a lo mejor un ovni y lo quieran negar, yo me estoy yendo más hacia la parte política, hacia, como te digo, las relaciones del gobierno de Trump con los medios de seguridad y los militares. Pues también debemos recordar que casualmente hace días también Trump sacó al al secretario de Naval uh-huh. por el asunto de este militar que lo habían enjuiciado militarmente por tortura, y le iban a quitar pues los honores y todo eso, y Trump prácticamente lo defendió y se fue en contra del ministro. Uh-huh. Y el ministro pues sale destituido, y el otro tipo que cometió las infracciones pues queda como el héroe. Uh-huh. Entonces, todos esos puntos hay que irlos uniendo, porque, como te digo, puede ser algo inesperado. Uh-huh. ¿No? Esperemos que no sea algo de la cual nos quedemos todos asombrados, pero hay que abrir todas las posibilidades. Con la situación política que se vive ahora, todo es posible.
Estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos complejos, yo creo que a nivel mundial, por supuesto, pero en este caso además se da la circunstancia de ese proceso que está sufriendo en estos momentos el propio presidente de los Estados Unidos, y me parece que tiene muchísima razón cuando pone esa atención especial en que detrás de todo esto pueda haber pues alguna maniobra de distracción. Siempre lo han hecho los políticos, ¿no? Cuando se han visto pues perjudicados por cualquier circunstancia, pues siempre que han podido, ¿no? Han movido ha hecho cortinas de humo, han movido los hilos para que la opinión pública se centre en otra cosa. A mí, de lo único que me extraña de todo esto, si esto lo hubiesen dado una publicidad, una propaganda, una repercusión mediática alta, yo te diría, pues mira, no hay que darle más vueltas, esto ha sido eso, ¿no? Pero el hecho de que haya sido tan poco comentado, incluso por los medios del propio país, y fuera, pues que tampoco se ha movido mucho la cosa, es lo que a mí me hace dudar, ¿no? Pero por lo demás, desde luego, tienes toda la razón del mundo. Es una situación, la que existe en estos momentos en los Estados Unidos, tan delicada políticamente, que sería muy lógico pensar lo que tú dices, que se esté utilizando esta especie de juego de prestidigitación para que miremos hacia otro lado. Pero claro, el que haya pasado tan desapercibido es lo que me extraña. En cualquier caso, Xavier, hay que estar atentos a ver qué ocurre en los próximos días, a ver qué pasa y si esto se vuelve a repetir o no, porque fíjate, en el 52, al cabo de una semana, aquello, vino todavía con creces, ¿no? Ahora ha pasado ya un tiempo y no ha pasado nada, pero habría que estar atento no solamente a lo que ha ocurrido digamos, con este cierre, sino también con lo que pueda ocurrir en relación con el fenómeno OVNI y con todo lo que se está cociendo en Estados Unidos, el país que todos miramos, ¿no? Porque se supone que es el que más sabe, el que tiene más recursos, el que conoce más secretos. Bueno, vamos a ver qué pasa, y este es un elemento más a tener en cuenta en eso que se está desvelando y que algunos piensan que en poco tiempo sabremos la verdad sobre todos estos misterios de los ovnis que tantos años hemos estado buscando. Nosotros te agradecemos mucho, Xavier, que nos hayas pasado la información, que estés ahí pendiente y nos transmitas todas esas realidades que tú puedes captar porque estás en primera línea. Y así que te quiero dar las gracias y, pues decirte que si hay alguna otra cosa, entraremos en contacto contigo enseguida. Por supuesto, siempre estoy ahí pendiente. Cualquier noticia extraña, algún suceso, y siempre estoy enviándote y manteniéndote al tanto. Pero estoy atento a todo esto. Siempre estoy buscando y tratando de tener actualizaciones de todos estos eventos, a ver qué se puede obtener. Pues muchísimas gracias, Xavier Guzmán, desde Connecticut, Estados Unidos. Dentro de un poco de tiempo, si esto vuelve a reactivarse, volveremos a contactar y nos irás dando esa información. Un abrazo muy fuerte. Por supuesto.